¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la práctica 3. Hoy vamos a básicamente terminar la práctica 3. Tal vez queda alguna cosita que veamos la clase que viene ahora vamos a ver sistema de ecuaciones diferenciales. En la clase que viene tal vez vemos algo que no vamos a llegar hoy de eh, ¿cómo es? Ecuaciones de mayor orden, mayor grado, ¿sí? Donde aparece la segunda derivada, la tercera derivada. Pero la diferencia entre eso y lo que vamos a ver hoy es simplemente un trabajo que tienen que hacer ustedes más teórico, digamos, o práctico, no en Python, de convertir una ecuación de mayor orden, de mayor grado de derivadas, en un sistema de ecuaciones. Eso lo vieron en la práctica, en la teórica, cómo convertirlo. Así que con lo que vamos a ver hoy lo pueden hacer, pero tal vez la clase que viene hacemos algún ejemplo de eso para más que nada para ver los gráficos que quedan, que es lo que uno puede graficar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es sistema de ecuaciones diferenciales. La clase pasada ya hicimos una pequeña introducción, pero digamos el código que vamos a ver hoy es el que vamos a usar siempre. El código de la vez pasada era muy específico para dos variables y es más complicado porque hay que ir repitiendo todo, y ahora vamos a ver que es muy simple hacerlo, básicamente agarrar el programa que tenemos para una variable y con unas mínimas modificaciones hacer lo que funcione para n variables, para cualquier cantidad de variables. ¿Sí? Así que no lo pongo acá justamente para que tengan, si buscan el código, búsquenlo siempre después en esta clase y no en la clase anterior. El código de la clase anterior ya vimos que funciona, pero así en general creo mejor que se acostumbren a usar lo que vamos a hacer ahora, que es notación vectorial. Todo hacerlo usando los comandos de NumPy para trabajar con vectores sin tener que hacer todo variable por variable. ¿Sí? Bueno, el problema creo que es el mismo de la clase pasada. Resolver este sistema es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y aparecen las derivadas. Entonces queremos resolver esto numéricamente o con Python y graficar las soluciones x e y, ¿sí? Cómo se comportan x e y a lo largo del tiempo. Son dos variables que dependen del tiempo. Este es el sistema predador-presa, que tenemos zorros y conejos, y el sistema va evolucionando. Cuando hay muchos conejos empieza a aumentar la cantidad de zorros, entonces la cantidad de conejos empieza a disminuir porque los zorros se van comiendo a los conejos, entonces ahí empieza a disminuir la cantidad de zorros porque no hay muchos conejos. Bueno, así se da un sistema que ahora lo vamos a ir viendo, que es como oscilatorio, se va repitiendo en el tiempo un ciclo, ¿sí? Eso es lo que queremos estudiar. Entonces lo que vimos la vez pasada era que lo podíamos plantear así, el método de Euler para dos variables, lo podemos plantear así con dos f's, ¿sí? Acá tenemos la f1 es esta de acá arriba, la f2 es esta de acá abajo, y lo podemos plantear así, ¿está bien? Y x0 es 1, x0 es 1 y y0 es 1 también nos lo daban, ¿sí? Y f1 es lo que decía la de arriba, y f2 la de abajo. Acá pusimos f1 t, x, y, acá de este lado no aparece la t, pero en general acá podría haber aparecido un más t, un t cuadrado, cualquier cosa podría haber aparecido que depende de t. Acá sí, cuando pensamos así, estos podríamos pensar que están dependiendo de t, ¿no? X de t, x de t y de t. Pero cuando implementamos siempre, donde dice x de t, lo ponemos por x. El método es suponiendo que sabemos lo que vale en el instante de t. Entonces, usamos en vez de x de t, cuando lo implementamos siempre es x e y. ¿Sí? Bueno, pero entonces en vez de usar esta notación, que en general es más fácil mirarlo así para poder aplicarlo, como que ya es muy concreto, f1 es esta acá arriba, f2 es esta acá, entonces si queremos calcular a mano x1, x2, esto es mucho más concreto que lo que vamos a ver ahora. Y esto, lo bueno es que es mucho más compacto, o sea, ¿cómo pasamos de una variable a n variables? Lo único que hay que hacer es agregar unas rayitas, ¿sí? A este x le agregamos una rayita arriba, a este x también, a esta f también, a este x también, ¿sí? A lo único que no le agregamos rayitas es a la h y al t, porque esas son variables, esas se mantienen siendo una variable, o sea, el tiempo es siempre una dimensión, no hay tiempo en varias dimensiones. Entonces todo lo que se refiere a tiempo es una dimensión, se mantiene como una variable, y la h también se refiere al intervalo de tiempo, ¿sí? Cuánto voy avanzando en el tiempo. Entonces h también es siempre fijo, es el mismo h para las dos ecuaciones, porque es cuánto avanzó en el tiempo, ¿está bien? Entonces, así, bueno, es lo que decía, esto es súper fácil, le agrego una rayita, listo, tengo el método de Euler en n variables. O cualquier método, agarran Euler modificado, lo ejecuta de cualquier lado, ponen rayita en todos lados y decimos, listo, ya tenemos el método en varias variables. Pero después viene siempre el problema, es f barra, cuando lo queremos calcular, ¿quién es f barra? Acá si tenemos esto, ¿quién es f barra? Acá, es como que enseguida uno, si no lo tiene muy claro, se desespera un poco de dónde estaba f barra acá. No se ve. Entonces, f barra, por eso es más fácil pensarlo así, pero también lo podemos traducir. Acá lo que hay que hacer es traducir x raya, siempre lo podemos pensar como un vector de n variables, y f raya también devuelve un vector de n coordenadas, donde cada coordenada es f1, f2, f3 hasta fn, ¿sí? Esta es la interpretación. No es tan complicado, pero es lo que digo, es fácil
Si uno lo ve así, es fácil marearse de quién era la F raya. F raya es simplemente la primera coordenada es F1, la segunda coordenada es F2, y si hubiese más, la tercera F3 hasta Fn. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver esto de acá con esto de acá? Con esto que pusimos acá. Bueno, para que se vea más parecido, en vez de usar notación vectorial así XY, podemos usar notación matricial, que XY representa una fila. ¿Sí? Fíjense, acá siempre está la confusión cuando uno convierte esto a vectores o a matrices. Acá dice XY y sub y, acá también ya estamos usando notación XY. Este XY no es el mismo, es como que el vector XY lo transformamos en un vector XY y sub y. ¿Sí? Es más cómodo así, porque si pusiéramos X, esto sería XY corchete 0, XY corchete 1, ¿sí? Cuando lo vayamos a programar. Pero bueno, es más fácil pensar así, que el vector XY lo transformamos en un vector de dos coordenadas X e Y. ¿Está bien? Entonces XY menos 1 es este, y F en notación vectorial sería así como un vector de varias coordenadas, pero para pensarlo con notación matricial también lo podemos pensar así como una columna de dos filas, una columna de dos filas, así se parece más, o sea, así es más fácil ver. Si uno mira el primer renglón de todo es XY igual a XY menos 1 más H por F1, TI menos 1, XY menos 1, y bueno, lo que dice acá arriba. Y si uno mira la segunda fila, I sub I es igual a I sub I menos 1 más H por F2, que es lo que dice acá, y 0 igual a 1, ¿está bien? Entonces esto se parece más a esto, pero es lo mismo, pensarlo como vectores o como matrices es lo mismo, simplemente como casi como si hubiesen transpuesto, ¿no? Entonces F1, F2 lo que hay que tener presente siempre, F1 y F2 son variables que toman el tiempo y un vector de la misma cantidad de coordenadas que las variables, o sea, es como que toman el vector t y un vector x raya, y nos devuelven siempre un real. Las funciones F1 y F2, que son estas de acá, nos devuelven siempre un número real. ¿Sí? Esto cuando yo lo evalúo en x y me da un número real, esto también. Y la función f es una función vectorial que va, ahora sí, de r por r2 en r2. Perdón. ¿Está bien? Entonces, digamos, esto es todo teoría, no tiene que ver por ahora todo con la implementación, pero sí lo que vamos a tratar de interpretar, de implementar es esta va a ser básicamente lo que vamos a implementar, todo esto que está acá, recién le marqué en azul. Entonces lo que vamos a construir en Python, en vez de un vector de una fila, vamos a construir una matriz de dos filas cuando hacemos el implemento de variables, o en general una matriz de n filas. ¿Sí? Entonces reescribimos el código de la clase anterior usando notación vectorial. No le pongo el código de la clase anterior para que acá les quede solo el código que vamos a usar siempre, porque después también, después también está la confusión. Si pongo los dos códigos, usan el código anterior, pero las funciones hay que definirlas distinto. Las funciones de pasar las habíamos definido como t, x, y. Ahora vamos a definir las funciones de esta forma, como que toman una variable t del tiempo y un vector x en r a la n. ¿Sí? En este caso, como el problema es en R2, va a tomar un vector x en R2. O sea, vamos a pensar que el vector x ahora, que la variable x que nos pasa, es un vector de dos coordenadas, x0 y x1. ¿Está bien? Entonces acá vamos a ver que es diferente cómo lo implementamos. Todas las funciones, acá cuando hacemos Euler, cualquier cantidad de variables, van a tomar siempre t, x. Esto no va a cambiar de f1 t, x, f2 t, x, f3 t, x. Todas son t, x. Lo que cambia es x cuántas coordenadas tiene. En este caso, como es un problema de dos variables, x tiene dos coordenadas. Entonces, ¿dónde estaba la función? 2 tercios x menos 4 tercios xy. Bueno, 2 tercios por x0. O sea, es como que acá, si quieren un poquito más, esto sería, podríamos pensar que siempre está el problema de usar esto, podríamos pensar que es xy, ¿no? Pero acá el problema es que tenemos x, ya lo llamamos para el vector, entonces si acá pongo xy, es como que esta x es otra x que esta. Por eso me molesto ponerlo así, pero para traducirlo es más fácil mirarlo así. Donde dice x ponemos x0, donde dice y ponemos x1, ¿está bien? Entonces queda esto, f2 es esta, y f, una vez que ya definimos f1 y f2, f es simplemente f1 t, x, f2 t, x, y devuelve un array, f devuelve un vector de R2, o puede empezar como una columna, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esta f, digamos, no la cambiaríamos nunca si hacemos un problema de dos variables. Lo que hay que cambiar es quién es f1 y quién es f2. F es siempre f1, f2. Probemos que funcione todo. Entonces, ¿cuánto vale f? 0, 1,2. Quiere decir, en el instante t0, si x es 1 e y es 2, bueno, habría que reemplazar acá. Si x es 1 e y es 2, 2 tercios menos 8 tercios es menos 6 tercios, o sea, menos 2. ¿Está bien? Es lo que nos dio acá, menos 2.
Bueno, entonces ahora, ¿cómo cambiamos el método de Euler en una variable? Esto de acá está copiado, el método de Euler en una variable. ¿Cómo lo cambiamos para varias variables? Entonces, ¿qué es lo que recibe? Va a recibir lo mismo. Recibe la función f, recibe el instante inicial t0, el t en el último instante, x0 también, pero lo que cambia, esto lo llamamos Euler vectorial. Lo que cambia es que x0 va a ser un vector y f va a ser una función de r por r2 o r por rn en n r a la n. ¿Sí? Pero para acá, como nunca le decimos qué tipo de dato es, como que lo que toma los parámetros son los mismos. ¿Sí? Acá n es la cantidad de pasos, acá ojo con esto, también cantidad de pasos, no es la cantidad de variables, ahora vemos a dónde, si la tenemos que poner en algún lado la cantidad de variables, podríamos poner acá, vamos a poner n, sí, pongamos acá n mayúscula para no confundir con n la cantidad de variables, lo mismo. No hay en ningún lado la cantidad de variables, pero para no confundir con el n chiquita que estamos diciendo que es, en general hacemos un problema de n variable chiquita, el n de donde termina lo llamamos n grande, ¿está bien? Entonces esto ya vimos, todo esto es el método de Euler, si lo buscan está copiado tal cual. Y ahora, ¿cómo cambiamos? Ahora x, como les decía, en vez de ser una fila acuérdense que x empezaba siendo una fila de ceros y le íbamos completando cada casilla por el valor correspondiente que nos va dando el método. Ahora queremos devolver una matriz de n columnas, de la cantidad total de columnas, perdón, de n filas donde n es la cantidad de variables, ¿sí? Entonces esto tenemos que definirlo ahora como cuántas filas queremos n chiquita, ¿sí? Por eso acá es donde necesitamos n chiquita. ¿Está bien? Necesitamos n chiquitas filas y n más 1 columnas porque es desde x0 hasta el xn. ¿Está bien? Ahora, n chiquita puse acá, es muy lindo, pero no está donde está n chiquita en ningún lado. Tenemos dos posibilidades. Una que sea como parámetro n chiquita, que cuando lo llamamos le digamos cuántas variables va a tener nuestro problema. Y otra posibilidad es de calcularlo acá, n, por ejemplo, como el tamaño de x0. ¿Sí? x0 tiene que ser un vector de la cantidad de variables. Si estamos en 3 variables, x0 va a ser un vector de 3 variables, de 3 coordenadas, ¿no? Entonces podemos definir así como n chiquita, esto es la cantidad de variables. ¿Sí? Ese len es la longitud, el length, la longitud. Entonces, si nos pasan un vector de 3 coordenadas, len de x0 nos va a dar 3. Ahora lo probamos por la duda, pero creo que está bien. Está bien, acá definimos t. T es un vector, acá sigue siendo un vector de n más 1 coordenadas, ese no cambia. Y x, entonces, ahora cambia, que es lo que le decía, perdón, es una matriz de n filas, n chiquitas filas y n más 1, n grande columnas, ¿sí? N la cantidad de pasos. Entonces, para definir eso, acuérdense que es lo que a veces uno sabía, que es doble paréntesis, ¿sí? Cuando queremos que x sea una matriz, np0 es una matriz de ceros, pero tenemos que poner doble paréntesis. Es como que el parámetro que le pasamos es un vector de 2 coordenadas, n y n más 1 grande. Bueno, entonces ahora, esto es lo que hay que cambiar ahora. No funcionaría x0 igual a x0 porque ahora x es una matriz, entonces x0 no sabemos qué es. Entonces lo que vamos a hacer es referirnos a la primera columna. Vamos a ir haciendo una matriz de n más 1 columna, ¿no? Entonces la primera columna, la forma de referirnos es así, 2 puntos, 0. Este 2 puntos quiere decir toda la fila, ¿sí? Acá tenemos que decirle cuando tenemos una matriz, si le ponemos 1 sería la fila 1, si le ponemos 0 la fila 0. Entonces si le decimos todas las filas es 2 puntos. Esto quiere decir todas las filas. Entonces todas las filas y columna 0 quiere decir justamente toda la columna 0. Entonces en la columna 0 ponemos el vector x0, ¿está bien? Y bueno, entonces después hacemos el paso. El paso es lo mismo, tenemos n más 1 pasos o n pasos desde 1 hasta n. Y ahora lo mismo, lo que vamos cambiando en cada paso es la columna iésima. La columna iésima, en vez de calcular la coordenada iésima como en una variable, la columna iésima, la que vamos a calcular, usamos el método que tenemos acá. Es como este sería, esto podemos pensar que en vez de ser un vector x y sub y, es la columna iésima x y, la columna iésima de una matriz, ¿sí? Entonces, esta columna la calculo en función de la matriz que ya calculamos de la columna anterior, más h por f aplicado en t, la columna anterior, f2, t, la columna anterior, ¿sí? Entonces, lo único que cambia es que donde dice x y menos 1 ponemos la columna, toda la columna y menos 1.
T no cambia, T sigue siendo una variable, y acá sí la columna anterior, ¿está bien? Y F también no cambia, F ya es, acuérdense, F es una función que toma una variable T de tiempo y un vector X. Entonces estamos pasando a eso, estamos pasando una variable T de tiempo y un vector, porque X es una columna, es la columna I-1. Acá sí, eso también vale. Python transforma automáticamente vectores o columnas, los convierte automáticamente, o sea, no tengo que transponer, acá no queda claro, digamos, si X es un vector de dos coordenadas o una columna, si lo estoy pensando así, como XY o como una columna. Para Python es lo mismo, vectores o columnas, lo va a tomar el tamaño apropiado, ¿sí? Si necesitas, como que si lo hay que transponer internamente, Python lo transpone, ¿sí? Así que da lo mismo. Esto funciona así, la función no necesito definirla como que sea algo especial para columnas. Mientras esto sea un vector de dos coordenadas, que lo estoy usando acá, x0, x1, lo puedo usar así. Y bueno, esto ya es todo. Y entonces devuelve t, x. O sea, la única modificación que tengo que hacer es agregar estos dos puntitos adelante, ¿está bien? Bueno, cambiar el tamaño, algunas cositas más, pero básicamente el método es exactamente el mismo, solamente que cambiamos que en vez de hacer coordenada por coordenada es columna por columna. Entonces, por eso esto es muchísimo más fácil y funciona para cualquier cantidad de variables, ¿sí? Es como que uno quiere hacer al principio, tal vez, por eso la dificultad es que uno piensa, bueno, esto es más fácil porque es más fácil de interpretar, pero a la vez esto es muchísimo más fácil porque no hay que cambiar nada, es el mismo método, no hay que agregar ningún for más para hacer todas las variables, es exactamente el método, solamente agregando y trabajando columna por columna. Como les digo, siempre la magia de NumPy, que es automáticamente hace todo para toda la columna a la vez y no hay que ir haciendo paso por paso con un for, ¿sí? Devuelve t, x y bueno, probémoslo. Para probarlo tenemos que llamar a Eulerbeck con la función que ya definimos de 0 hasta 100, creo que es lo que nos decía el ejercicio, de 0 a 100. El x0 lo tenemos que definir ahora como vector, esto acuérdense que x0 ahora es un vector, así que lo definimos como np-array. Y el paso, probemos primero con paso 0,1, ¿sí? A ver qué pasa. Y graficamos, acá graficamos las dos coordenadas que nos devuelve, tx, en función del tiempo, cómo se mueve la variable x, la cantidad de conejos, y cómo se mueve la variable y, que es la cantidad de zorros. Error, bueno, perdón. Acá, error acá. Esto es TN mayúscula, porque lo había cambiado y me olvidé de cambiarlo ahí. Bueno, queda esto. Este es el gráfico para paso 0,1, ¿sí? Supuestamente he dicho que era algo periódico y acá empieza más o menos periódico, pero se empieza a desviar, o sea, vemos cierta periodicidad, que hay unos picos que se van repitiendo, pero cada vez más grandes y al final esto se desborda, se va para menos infinito. Entonces, acá lo que pasa es que el paso este que tomamos es muy, muy grande, ¿sí? Tomamos un paso más chico, vemos ya, como parece que resolvimos otro problema completamente distinto. Pero hay que tener cuidado con el método de Euler, es un método de convergencia muy lenta, entonces necesitamos un paso muy chiquito para que funcione. Es un método muy rápido, cada paso es muy rápido, eso es aplicar la F, pero necesitamos un paso más chiquito, entonces 0,1 tampoco, por eso acá nos decía probar con 0,001, perdón, con 0,001, va un poco más lento, y acá sí se ve el comportamiento oscilatorio casi perfecto, ¿sí? Todos los picos se ven casi iguales, ¿está bien? Entonces acá, digamos, pareciera que ya estamos alcanzando convergencia, ¿está bien? Acá nos tiró un error, nos dice, ojo, el gráfico, digamos, acá lo que está diciendo es que lo que está tardando mucho, dice, es poner este cuadrito X y acá, tarda mucho porque hay tantos puntos en el gráfico que encontrar la posición óptima para ubicar esto le tarda mucho. O sea, la posición óptima es porque Python trata de ubicar este cuadrito en algún lado donde no se superponga con el gráfico. Así que lo que tenemos que hacer acá es simplemente ponerle nosotros la posición lock upper, si queremos ahí, por ejemplo, que parece que nos molesta mucho, upper left. Esto no me acuerdo si ya, porque lo dije hace poco, no me acuerdo si era en el video pasado o en la clase de consulta del lunes. Bueno, ahí ya nos sacó la advertencia de eso más rápido, así que ahí funciona bien. Si uno quiere probar si realmente está alcanzando convergencia, tiene que aumentar el paso H y ver qué queda, si el gráfico queda el mismo que antes. Hay que ver qué pasos podemos tomar. Acá como son muchísimos pasos ahora, no sé cuánto va a tardar. Tengan cuidado, si ponen un paso muy chiquito, obviamente puede ser que se les cuelgue, que no termine nunca. Siempre está la opción de parar con este cuadradito acá. Con este cuadradito lo pueden parar. No me acuerdo, me parece que no era tanto. Podemos esperar un poquito para saber si está pensando. Acá hay un asterisco, ¿sí? Si los que tienen numeritos, los que ya están terminados, ya los hizo Python. Si hay un asterisco que está pensando,
Así que podemos esperar un poquito. Ahora esperamos a ver si termina. Y esto que hicimos recién era graficar X e Y en función del tiempo. En general, para este tipo de problemas, uno no quiere graficar X e Y por separado, sino que quiere ver cómo se van comportando X e Y entre sí. Esto que decíamos, cuando hay muchos zorros, disminuye la cantidad de conejos y entonces después disminuye la cantidad de zorros. Entonces es más común graficar así, graficar en vez de X e Y las dos en función de T, graficar Y en función de X. ¿Sí? Graficar la trayectoria X de T y de T. Bueno, no sé por qué dar tanto. Ahí está. Ahora termina bien. Sí, acá se ve que el gráfico es más o menos lo mismo que antes, entonces nos conformamos con el T que ya teníamos antes, está bien, o dejar este lo mismo si les tarda mucho, pero con 0,001, digamos, era suficiente. Entonces graficamos ahora la trayectoria y ven esto que se queda acá, ven esto que aparece acá. Parece muy distinto estos picos, todos estos picos que tenemos acá y esto que aparece acá, parecen dos cosas totalmente distintas, pero es lo mismo, solamente eso, lo estamos graficando acá y en función de X. Entonces todos estos picos es como que la función va y vuelve, X va y vuelve, entonces se dan este ciclo, lo vamos viendo así. Es decir, el resultado de esto se convierte en una función periódica que va dando ciclos, va dando vueltas a la misma curva. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, o sea, fíjense cómo es. Esto era la cantidad de conejos y esta era la cantidad de zorros. Bueno, cuando va disminuyendo la cantidad de... empezamos, por ejemplo, acá hay muchos zorros y conejos, bueno, más o menos por la mitad. Como hay muchos zorros, se empiezan a comer a los conejos, la cantidad de conejos empieza a disminuir. Cuando disminuye la cantidad de conejos, ahí también empieza a disminuir la cantidad de zorros porque no tienen alimento. Hasta que llega un momento que hay muy pocos zorros, entonces la cantidad de conejos empieza a aumentar. Entonces después también aumenta la cantidad de zorros. Bueno, este es el periodo, ¿sí? Si hubiésemos puesto un paso más chiquito, si ponemos un paso más chiquito, 0,01, por ejemplo así, que se da un comportamiento periódico, pero se ve que se va aumentando. O sea, acá todavía no, el paso era muy chiquito, no alcanzamos, digamos, convergencia para tantas vueltas. Y bueno, nos queda este gráfico, ¿sí? Lo que tendría que ser un comportamiento periódico, no da periódico, como que se va alejando. Acá ven que se va agrandando, entonces acá también se va alejando. Entonces depende del paso que toman, el comportamiento que uno va a ver es que puede ser una línea más gruesa o más finita, ¿sí? Cuando tomamos un paso suficientemente chico, vamos a tener ahí sí una línea bien finita, porque es que ahí realmente pasa siempre por el mismo punto, ¿sí? ¿Está bien? Pero bueno, cualquier otro gráfico ya nos da idea del comportamiento. Veamos ahora cómo hacer, por ejemplo, cuando tenemos tres variables, y lo que vamos a ver es cómo hacer el método de Euler modificado, o el método del punto medio, si tomamos el punto medio. En vez de usar Euler, en general Euler es, como vimos recién, necesitamos un paso muy chiquito para que haya convergencia, entonces en general es más práctico usar un método de mayor orden para este tipo de gráficos, que no queremos este gráfico así tan grueso, queremos ver mejor la periodicidad, entonces usar un método de mayor orden, entonces usamos el método de punto medio. ¿Sí? Repasamos acá un poquito, esto nos va a mostrar la práctica. Digamos, estamos por acá, la clase pasada vimos este de 7, que era como calcular el orden de convergencia. Estos dos de Euler modificado, justamente lo que vamos a ver ahora, implementar este método de Euler modificado. Pero estos dos, que calcular el orden, son problemas teóricos, así que no los hacemos acá. Y ahora recién hicimos el 10 es el que acabamos de hacer. Y ahora estamos viendo, o sea, implementar el 10 es implementar el método de Euler en varias variables. Y ahora vemos eso, sistema predador-presa, es el que estamos haciendo ahora, graficar trayectorias, o cómo hacer algo en varias variables, creo que hay por acá algún problema en varias variables. Vamos a hacer algo parecido a este ahora. ¿Sí? Pero todo lo que viene después del 10 son para usar estos programitas de graficar sistemas de... resolver sistemas de ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales de mayor orden y graficar las trayectorias. ¿Sí? Así que es lo que estamos haciendo ahora, toda esta parte, todo esto que el programita que vamos a hacer le sirve para toda la última parte. Entonces, por ejemplo, queremos resolver este sistema en tres variables usando Euler modificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que modificar con respecto a todo lo que hicimos? Bueno, la función f, ahora la función f es una función que va de r por r3 en r3. Acá no aparece el tiempo, así que lo podríamos ignorar, pero el método lo hacemos siempre en general, que la función f tome t y x, entonces la función que definimos tiene que tomar también t y x, aunque no aparezca la t acá. ¿Sí? Si acá la sacamos la t, la x, que como acá no aparece la t, pero le sacamos la t, como acá no aparece, la podríamos sacar, pero después no va a funcionar el método porque acá hay una t, ¿sí? Tendríamos que modificar acá también, sacar la t de acá. Pero mejor dejar el método en general y la función f, como en general podría haber una t, bueno, la definimos así que puede haber una t aunque no aparezca.
Y este x ahora es un vector de 3 coordenadas. En esta representación x va a ser la coordenada 0, y va a ser la coordenada 1, es el x corchete 1, y z va a ser el x corchete 2. Podemos definir las tres funciones por separado, f1, f2, f3, o en este caso más rápido metemos todo adentro de una sola función, ¿sí? Como prefieran. Para evitar errores tal vez es más fácil poner f1, f2, f3, más fácil después de verificar cada una que esté bien. Pero acá también pueden verificar rápidamente, menos 2x más y menos 2z es menos 2x0 más x1 que es y, menos 2z que es x2. ¿Está bien? Esta es la f. Y Euler modificado, ¿qué es lo que hacemos para implementar Euler modificado? Agarramos el anterior, el problemita anterior que teníamos, lo voy a copiar porque digamos, en este cuatrimestre estoy cambiando todo lo que dice n por h, acá ven que dice n, así que lo voy a cambiar acá. ¿Qué dice? Por acá. Copiamos el programita que teníamos, Euler modificado. Este es el programita que hicimos recién para Euler común, pero para Euler modificado, en vez de esta función, ponemos la ecuación esta que tenemos acá. ¿Sí? Lo único que hay que cambiar para cambiar de un método al otro es cambiar acá, en vez de esto, poner esto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces agarramos el de Euler vectorial y para hacerlo modificado le agregamos simplemente, cambiamos esta fórmula un poquito más complicada. Pero la única complicación es que requiere calcular una vez más la función f en otro punto, ¿sí? En un punto h sobre 2, ¿está bien? Bien, y esto es Euler modificado y con esto ya lo podemos graficar. Y 0, acá como ahora tenemos que pasar el paso, 0,01 por ejemplo. Que dice acá el ejercicio a resolver usando el paso que nos parezca apropiado. Bueno, probamos con 0,01 a ver qué pasa. Tenemos este comportamiento, ¿sí? Acá, en este caso, las variables x y z, una se va más infinito, la otra se va menos infinito, la otra se mantiene más o menos cerca de 0, pero también va creciendo, ¿sí? Si aumentamos la cantidad de pasos, el gráfico queda más o menos el mismo, ¿sí? Si ponemos un paso muy chiquito, acá sí se ve un poquito muy esquemático, pero también queda muy parecido el gráfico, o sea que Euler modificado con un paso 0,1 en este caso ya da bastante bien, ¿sí? 0,01 da bastante bien también. Entonces, esto es simplemente para mostrar un ejemplo de... acá no vemos un comportamiento tan lindo como el otro, y como son tres variables ya no podemos graficar, se puede graficar en tres variables, pero hasta ahora no vimos cómo graficar en tres variables, así que por ahora no nos metemos con esa. No podríamos hacer un gráfico de trayectoria. Podemos graficar, si queremos, dos variables entre sí. Cómo se comporta, por ejemplo, x con respecto a y. Podemos graficar. Insert below. Por ejemplo, podríamos hacer eso. plt.plot x de t x1, o sea, y con respecto a x, y. Podemos graficar, ¿no? x0 y x1. Pero no vemos nada, queda una recta así. Por eso en este caso no es tan interesante la solución que nos queda. Uno es más infinito, el otro va menos infinito. Bueno, es lo que queda acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para terminar, simplemente mostramos algunos ejemplos más de mapa de fases. Hay varios ejercicios que le pide analizar el mapa de fases. Mapa de fases es lo que vieron un poco en el cuatrimestre anterior, en Mate 1, que es estos sistemas de ecuaciones diferenciales. Acá vimos este comportamiento así oscilatorio. Uno en general le interesa ver, por ejemplo, si hay algún estado de equilibrio. Acá, si empezamos con un punto acá, lo que vemos es que esto va a evolucionar así, moviéndose acá. Queremos saber si hay algún punto de equilibrio donde empezamos y se queda fijo en ese punto. O si podría pasar que para cualquier lado donde empezamos, todas las trayectorias vayan acercándose a ese punto, ¿sí? Entonces, el análisis de diagrama de fases. Entonces, veamos un poquito de eso. Cómo analizar. Toda esta parte es más teórica, pero con los gráficos también nos da una idea de qué es lo que está pasando. Es decir, acá lo que queremos ver es, en vez de fijar que empezamos siempre en el mismo punto, acá habíamos fijado empezamos en el punto 1, 1. Bueno, ¿qué pasa si vamos cambiando y empezamos en distintos puntos? ¿Cómo varía el comportamiento? Si se va, tal vez el ciclo ya no se mantiene. Bueno, ¿cómo varía el comportamiento si empezamos en distintos puntos? Entonces acá nos pide esto, graficar las trayectorias, pero en vez de empezar en el 1, 1, empezamos en el 0, 0, el 5, 0, 5, 0, 6, 0, 6, hasta el 1, 5, 1, 5. ¿Ven? El mismo problema de antes, o sea, todo esto es exactamente igual que antes. Y ahora, ¿cómo hacemos para ir variando x y en este intervalo, en estas posibilidades?
tenemos dos posibilidades. Una, definirlo a mano, como has visto, definir a mano una lista for x in, for x0 in corchete 0,5, 0,5, 0,6, 0,6. Si son datos sin ninguna estructura, podríamos poner todos los vectores iniciales que queramos en, o sea, si no estoy equivocado, puede ser puesto así, for x0 in corchete 0,5, 0,5, 0,6, 0,6. ¿Sí? Si son pocos y son sin ninguna estructura, podemos ir poniéndolos hacia mano. Podríamos poner esto así. Pero en este caso, como vemos que es empezar en 0,5 y aumentando a 0,1 en cada paso, podemos usar este comando arrange. ¿Sí? El comando range que usamos siempre es solo para números enteros. Entonces no hay forma con range de decirle range que vaya de 0,5 hasta 1,5 aumentando al 0,1. El comando para eso es np arrange. Acá sí podemos decir empezar en 0,5, llegar hasta 1,6, que como siempre termina un paso antes, va a terminar en 1,5, si vamos aumentando en cada paso 0,1. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es ir aumentando de a 0,1 empezando con 0,5. Lo muestro para verlo, solamente imprimamos solamente el x0 aquí es. ¿Está bien? Entonces empezamos en 0,5 y vamos aumentando a 0,1. Siempre aparece algún error numérico, pero terminamos en 1,5. ¿Está bien? Y ahora este x0 es solamente la coordenada, una de las dos coordenadas. Entonces nos construimos el vector que nos pide acá, x0 y 0, como el vector x. Acá siempre está la confusión de nombres, que tenemos que ponerle a este el vector x0 también, pero bueno, no podemos usar x0 para todo, así que a este le llamamos x. Y el x es, la coordenada x0 se repite, ¿sí? O sea, el y0 es también el x0 porque las dos coordenadas son iguales. ¿Está bien? Entonces, y ahora sí usamos Euler modificado, t, x, llamamos Euler modificado con paso 0,01, por ejemplo, del 0 al 10, y graficamos. Y ahora, como el gráfico está adentro del for, justamente lo que queremos es graficar las distintas trayectorias para los distintos valores iniciales, pero queremos graficar todas las trayectorias en el mismo gráfico. ¿Sí? Entonces, hacemos esto acá, va calculando, y bueno, nos queda este gráfico que vemos acá. ¿Sí? Acá uno puede agregar, si quieren, podemos agregar x0 igual, y acá más str x0, y acá label igual. ¿Sí? Acuérdense, cuando queremos ponerlo en el label a algún número, tenemos que ponerlo con este str para convertirlo a cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Dónde está? No apareció el gráfico, pero nos faltó el t.legend. Bueno, acá lo que pasa es que queda, con todos estos errores, queda muy feo todo esto ocupa demasiado la pantalla, pero sí podemos ver que empieza en este azul, después el celeste. O sea, lo curioso es que no es que va bajando así, sino que, por ejemplo, el azul... sí, perdón. Me estaba confundiendo con los dos colores. Igual sí hay alguna diferencia. No siempre... No quedan en el mismo orden en que lo fuimos poniendo, ¿sí? Porque depende de dónde empezamos. A veces después eso pertenece a un ciclo más adentro o pertenece a un ciclo más afuera. Queda alguna especie de orden, pero no es exactamente el mismo, sino sigue los colorcitos. Queda un poco intercambiado los colores. Por ejemplo, el de más adentro de todo es verde, que es el 0,7. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si miramos esto... Perdón, saco este legend que no se ve nada. Si miramos esto, acá uno se puede empezar a dar cuenta dónde está el punto estacionario, o sea, cuál es el estado de equilibrio de todo esto, porque estas son como órbitas que se van expandiendo, pero si nos vamos acercando en algún momento como que la órbita va a tener radio cero, ¿sí? ¿En dónde está el radio cero? Bueno, eso uno lo puede resolver analíticamente resolviendo estas dos ecuaciones. O sea, el estado estacionario es cuando las dos derivadas son cero, entonces uno resuelve el sistema igualado a cero. Eso lo podemos hacer, es bastante fácil resolver este sistema igualado a cero. O a ojo, es como que uno tiene que pensar cuál es el centro de estos, no son círculos, pero si fueran círculos, cuál es el centro de estos círculos. Y bueno, a ojo, uno puede decir más o menos en 1, no sé si 0,6, 0,5, habría que probar. Pero si uno lo resuelve, si uno lo resuelve analíticamente, queda 1, 0,5. Entonces uno puede probar, en vez de hacer trayectorias, como hemos hecho acá, de ir cambiando x e y las dos, en vez de ir cambiando las dos coordenadas x e y, podemos ir, para que quede un poco más prolijo, bueno,
por ejemplo, x lo dejamos fijo en 1, porque sabemos que eh, el punto estacionario tiene coordenada x igual a 1, más o menos, a ojo. Y lo que vamos variando es, perdón, al revés, acá estamos dejando fijo el y, que es 0,5, y vamos variando el x, ¿sí? Esto para, acá si dejamos fijo justo en el punto estacionario y vamos variando el x, ahí sí vamos a ir obteniendo cada vez órbitas más grandes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo mismo, vamos variando el x desde 1 hasta 2, 1, 2,1, 0,1, y ahora el vector x de los datos iniciales es la coordenada x0 y la segunda coordenada queda fija en 0,5, ¿sí? Estas son las cosas importantes que aprendan de esta parte, digamos, lo que hay que ir modificando en cada uno de los ejercicios es, si nos piden hacer estas trayectorias, bueno, cómo voy variando, cuál es el for que tengo que hacer para que solamente la x varíe y la y quede fija. Bueno, la forma de hacerlo es eso, el x0 lo ponemos con una range y el y0 lo dejamos fijo, ¿sí? Cuando definimos el vector x, el vector inicial, dejamos fijo el y0, ¿sí? Acá es medio confuso, x y x, este es otro x, no sé, inicial. No quiero poner x0 porque ya está usado también para otro con otro nombre, pero no es este x, ¿sí? Bueno, así probamos a ver qué nos queda. Es 100, no, es 100. Con paso 100 no hace nada porque directamente de 0 hasta 10 con paso 100 no tiene que hacer nada, así que 0,001. Y bueno, acá vemos eso, las órbitas quedan más lindas ahora. Acá sí como que va aumentando regularmente porque nos quedamos fijos en 0,5 y fuimos aumentando, esto lo fuimos aumentando a 0,1. Entonces podemos ver bien las órbitas como van expandiéndose más prolijo quedó el gráfico este que este, ¿sí? Como que acá se cruzaban un poco, depende de dónde empezaba, a veces quedaba más grande o más chico, ¿sí? Esto, no sé cuánto tiempo estamos, bueno, lo hago, perdón, que tal vez ya me quedó un poco larga la clase. Ahora lo dejamos para que, bueno, terminemos y así ya pueden avanzar bastante con la práctica. Para este sistema, este es otro sistema, o sea, ahora es todo fácil, la parte de programación es fácil porque es usar los parámetros que ya tenemos, pero queremos graficar este sistema usando distintos puntos iniciales al azar, ¿sí? Ahora, en vez de tomar un punto fijo, un punto inicial, el 1, 1, el 1, ir variando 1,1, 1,2, 1,3, tomamos un punto al azar en este intervalo, menos 1, 1, menos 1, 1, ¿sí? Y a partir de esto queremos ver si podemos darnos cuenta cuál es el punto estacionario y si es estable, inestable. Esta es otra parte de la teoría que viene un poquito. Esto es medio repaso no es un tema de este cuatrimestre estudiar esto de estable, inestable, punto silla, del cuatrimestre pasado, pero lo bueno es que con estos gráficos que estamos haciendo en Python lo podemos más o menos ver a ojo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Acá vemos este punto, por ejemplo, es estable, inestable. Si empezamos acá, este va a ser, ¿cómo es? En este caso justo es periódico, entonces no es exactamente estable o inestable, porque digamos, si empezamos en ese punto sí que queda fijo, pero en cualquier otro punto va a oscilar, no se acerca a ese punto ni se aleja, ¿sí? No es ni estable ni inestable, no se acerca ni se aleja, queda oscilando alrededor de ese punto, ¿sí? Es un punto oscilatorio periódico. Estable quiere decir que desde cualquier lado cerca que empiezo me voy a acercar a ese punto. Inestable, aunque esté cerca de ese punto, me voy a ir, aunque ese punto sea periódico, me voy a ir. Y punto silla es que un poco me acerco, un poco me alejo, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo hago para tomar puntos al azar? Es este comando np-random rand. Es del paquete de NumPy, el paquete de random, es un subpaquete, y el comando rand nos genera un vector de números al azar. Estos números al azar caen entre... estos puntos al azar caen entre 0 y 1, ¿sí? Esto nos genera puntos entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, esto, bueno, lo paso un poquito rápido. La función f es esta que está acá. La coordenada 1 es 2x más y, es esto que dice acá. Acá dice esto, ponerle nombres. Le ponemos nombres a las coordenadas. Son dos posibilidades. Ponerle nombres x e y. Acá justo, no sé por qué, acá dice x e y, no sé por qué le puse x1, x2. Pero podemos hacerlo así o dejarlo como usamos siempre. Digamos, así quiere decir, al vector x1, x2, al vector x lo guardamos en las coordenadas x1, x2. Entonces, en vez de después de poner x0, x1, la llamamos x... Perdón, si borrémoslo, perdón, esto lo dejamos así. Pero más fácil, x0, x1, para no introducir más cosas todavía. Donde dice x es x0, donde dice y es x1, ¿está bien?
Entonces, menos 2 y de t es menos 2 por x1. Y bueno, ahora tomamos distintos puntos al azar y queremos puntos al azar en el menos 1, 1. La forma de transformar esto a puntos en el menos 1, 1 es, primero lo multiplicamos por 2, quedan puntos en el 0, 2, le restamos 1, quedan puntos en el menos 1, 1. ¿Sí? Acelero un poco esta parte, pues así me hizo bastante largo. Pero eso, es simplemente el truco para generar puntos al azar entre menos 1 y 1 es multiplicar por 2 primero y restar 1. Veamos lo que queda, simplemente quería mostrarles un poquito los gráficos. Vemos lo que queda, acá siempre me olvido que esto está cambiado ahora, todo con paso 0, y bueno, queda este gráfico, que tal vez se acuerdan de Mate 1, este tipo de gráficos. Acá no se ve bien sino cómo es, de dónde empieza. Estas son las distintas trayectorias. Para distintos puntos iniciales nos quedan estas curvitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si empezamos por acá, quiere decir que por un lado nos estamos alejando, pero por otro lado, por la coordenada X por un lado nos estamos acercando, por la coordenada Y aunque se va acercando, pero por la coordenada X se va alejando. Entonces, esto es un punto silla. El punto estacionario es el 0, 0, como vemos acá, a ojo más o menos el punto estacionario es el 0, 0. Por un lado nos acercamos y por otro lado nos alejamos, ¿sí? Entonces esto es un punto silla. Estable sería que nos vamos siempre acercando, que como todas las trayectorias van directo hacia el 0, 0. Pero acá vemos que no van al 0, 0, se empiezan a acercar pero después se alejan, ¿sí? Entonces esto es un punto silla. Y inestable es que todas las trayectorias se alejan directamente. No está que convertir por un lado más cerca o por otro lado más lejos. Todo esto tiene que ver con autovalores, autovectores, si hay un autovalor negativo, un autovalor positivo. No hacemos ese análisis acá. Simplemente a ojo tratamos de recordar lo que nos acordamos de Mate 1. Y para otro sistema, este sistema acá, repetimos, se hace el gráfico directamente, después lo pueden hacer con cuidado. Siempre hay que cambiar acá el paso de qué es lo que puede pasar. Para este problema que está transformado acá, bueno, este es otro comportamiento. Y acá sí vemos, si empezamos por acá, en principio acá un poquito se aleja al principio, pero después se acerca y cae acá, ¿sí? Entonces, por cualquier lado donde empezamos, terminamos, o al revés, a ver, bueno, tenemos el problema acá que nunca hacemos. No, si vemos todas las trayectorias terminan en el origen, ¿sí? Entonces acá nos estamos acercando, ¿sí? Por cualquier punto donde empezamos, al principio tal vez se aleja un poquito, pero al final termina acercándose al origen, ¿sí? Entonces, hay un comportamiento un poco aleatorio, parece como que se acerca en una forma de espiral, pero lo que importa es que se va acercando. Entonces, en este comportamiento que en cualquier lado donde empezamos las trayectorias se acercan al origen, esto es un punto estacionario estable, ¿sí? Todas las trayectorias se acercan al origen, ¿sí? Este es un comportamiento muy común que cuando los dos autovalores son negativos, bueno, ya no me acuerdo, la parte compleja tiene parte imaginaria negativa, no me acuerdo ahora la teoría, pero vemos que nos vamos acercando al origen. Entonces esto es un punto estable, ¿sí? Es un punto estacionario estable. ¿Está bien? Bueno, sí, con eso terminamos. Toda esta parte con la simplemente curiosidad, no es parte de la materia analizar, simplemente la parte de la materia es poder graficar este tipo de cosas, poder hacer gráficos que podamos ver a ojo acá cómo se comportan estas órbitas, son periódicas. Acá tenemos que por un lado se acercan, por otro lado se alejan, y acá nos vamos acercando siempre al origen, ¿sí? Bueno, perdón que se hizo largo, como siempre. Con eso terminamos. Pueden avanzar con toda la práctica 3, terminarla, pero lo que les digo, lo que nos faltaría ver es algunos ejercicios de estos que tienen derivadas de mayor orden. Runge-Kutta tal vez también lo podemos hacer en la clase que viene. Pueden probar a hacerlo. Todos los puntos, todos los problemas de estos, una vez que ya tenemos el método implementado, variar cuál es la fórmula, no es tan complicado, pero como acá aparece K1, K2, K3, K4, bueno, ¿a dónde metemos esos 4? K1, K2, K3, K4, después lo vemos la clase que viene. Y lo que les decía esto, este todavía es un problema de grado 1, pero acá sí, acá aparece la segunda derivada. Entonces, la clase que viene vemos eso, un poco Runge-Kutta, un poco cómo graficar estas cosas de mayor orden, y después sí, seguramente la clase que viene ya empezamos también con matrices de Markov, con procesos de Markov, ¿sí? Bueno, listo, terminamos acá, nos vemos en la clase que viene.